¿Qué es la determinación de impuestos? Fíjense, el parágrafo 2, determinación de impuestos, tiene varios incisos. El primer inciso es detalle de observaciones del orden de verificación. Aquí lo que van a desplegarse es qué observaciones se ha tenido de los escenarios que se han presentado. Tenemos 3 informes pendientes, ¿no es cierto? Lo del formulario con los libros fiscales, lo de reconstrucción de inventarios y el último que es razonabilidad de la declaración jurada. Y ahí un poquito que solamente tengo que redactar observando cómo se ha determinado el tributo emitido en función de aplicación de una técnica y en función de la contrastación del formulario con las de los libros fiscales. Entonces aquí ustedes se ordenan. Aquí ya me tienen que actuar como preprofesionales, ¿no? Detalle de observaciones. De la orden de verificación aplicando la técnica de reconstrucción de inventarios o aplicando la técnica de la razonabilidad de las declaraciones juradas o habiendo hecho el relevamiento entre los formularios y los libros fiscales de compras y ventas IVA, se han determinado las siguientes observaciones y ahí pueden poner inciso, numeral, tabulación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ustedes no podemos hacerlo mecánicamente, ¿no es cierto? O sea, hemos hecho mecánicamente paso 1, por decirles, para lo que ha significado declaración o razonabilidad de la declaración jurada. Y lo mismo ha sucedido en la reconstrucción de inventario haciendo nuestros cuadritos. Pero ¿qué debería haberse tomado en cuenta? ¿Cómo se ha conseguido el relevamiento de aquello? Se ha hecho tabulación de las facturas, se ha verificado los comprobantes, se han verificado las declaraciones de importación. Entonces, todo esto entra en el detalle de observaciones. ¿Para qué fin? Para poder determinar esta partecita que es bien importante. Detalle de observaciones del orden de verificación. ¿Ven el cuadrante color verde en pantalla? ¿Ven el cuadrante verde en color verde? No, en la pantalla. Licenciado, no, solo licenciado. Se ve en la pantalla informe fiscalizado 2492-47. ¿Solamente ven eso? Sí, detalles de observaciones de la ordenación, verificación. Inciso A, inciso B, y donde dice notificada la orden hasta libro de compra. Está bien, se ve, pero eso se ve. Se ve el inciso A y se ve el inciso B. Ya, lo que no se ve es lo que estoy pintando. Sí, licenciado. Bueno, no me deja manejar entonces el puntero. Ya. Entonces el inciso A es el detalle de observaciones. Ya me tienen que actuar ustedes como preprofesionales, ¿no es cierto? Están ya en 5º año. Y ahí ustedes me tienen que hacer todas las observaciones. Por eso les decía, su mente analítica, ¿qué han observado? Todo lo que han observado en la determinación que ha significado obtener primero la base imponible y posteriormente el tributo emitido. Hasta ahí vamos bien, preguntas. Preguntas. Bien. Inciso B. Análisis de la información declarada. Notificada la orden de verificación de referencia, el contribuyente presentó la documentación solicitada consistente en declaraciones juradas, libros de compras y ventas, facturas originales, habiéndose determinado las siguientes observaciones. Entonces, de tal manera, está en función del cálculo que se tiene que... Deme un minutito. Ya. Realizar como ser que este cuadro de determinación de la base imponible. Este cuadro de determinación de la base imponible. Me están tomando nota, ¿no? ¿Y en qué consiste el cuadro de determinación de la base imponible? Solamente este cuadrito, que nos significa también la conformación del cuadro de adeudo tributario, en el cual
está compuesto por el impuesto, el periodo fiscal y la base imponible. Impuesto, periodo fiscal, base imponible. Es decir, dentro de las determinaciones, en función de las observaciones, ¿no? Se ha analizado cada uno de los impuestos, el periodo fiscal al cual corresponde y la base imponible antes de aplicar la alícuota para obtener el tributo emitido. ¿Estamos bien? Entonces, el inciso B consiste en exponer el cuadro de determinación de la base imponible. ¿En función de qué? ¿Cómo determinamos el adeudo tributario? ¿Bajo qué conceptos? Habían dos criterios. ¿Sobre qué bases? ¿Sobre qué bases? ¿Sobre qué bases? ¿Sobre qué bases determinábamos? ¿Base cierta y base? Base presunta. Base presunta. La administración tributaria, muchachos, determina adeudo sobre base cierta y base presunta. Cuando veamos el análisis desde el punto de vista de la auditoría tributaria del auditor independiente, no hay base presunta. Ahí es todo sobre base cierta. Y si no hay base presunta, ¿cuál es el resultado? Con abstención. Me abstengo de opinar en el dictamen tributario. Esa es la gran diferencia. En cambio, en la auditoría fiscal, desde el punto de vista de fiscalización, aquí determino sobre base cierta o sobre base presunta. ¿Y qué es base presunta? Sin información. A comparación con la auditoría tributaria independiente, no tengo información. ¿Qué hago? Genero mi dictamen tributario con abstención de opinión. Esa es mi defensa. ¿Se dan cuenta la gran diferencia que existe dentro del punto de vista de la auditoría fiscal y la auditoría tributaria? Entonces, acá estamos comprobando que estamos trabajando los 3 ejercicios sobre base cierta. Hemos conseguido información, ¿no? No hemos dicho que la información está en función de proyecciones o, pues, de manera discrecional se han obtenido datos de otra empresa que simulamos que de igual manera que desarrolla actividad, se simula o emula las actividades del sujeto pasivo. Y no es tanto así. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Están calladitos, ¿qué ha pasado? El frío, dicen, el frío. Sí, está haciendo frío. ¿Saben qué? Quería hacerles una consulta si iba a ser la clase presencial o la clase virtual. Pero lastimosamente hay un comunicado y esos comunicados hay que un poquito también respetarlos porque al fin y al cabo son de autoridades superiores nuestras, ¿no? Bien. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, lo que me tienen que ir faccionando es el informe. El informe de los 3 escenarios que hemos visto. Bien, pasemos a lo siguiente. A ver. Entonces, el cuadro de determinación de la base imponible en el inciso B. Ahora bien, hay un inciso C. Cálculo del impuesto emitido. Producto de la verificación efectuada, la información obtenida, se determinó que existen reparos a favor del fisco por impuesto emitido. ¿Qué cuadrito tengo que mostrar acá? El impuesto, el periodo fiscal, la base imponible, la alícuota y el tributo emitido. Normalmente no se exime esta columna de la alícuota, se presupone, ¿no es cierto? Cuando yo coloco el impuesto, se presupone, si es IVA, el 13%. Pero para efectos pedagógicos, para que ustedes un poquito me comprendan qué es lo que tengo que colocar acá, entonces vamos a hacer de esa manera este cuadro. Cálculo del impuesto omitido, ¿no? Yo lo llamo tributo emitido. Entonces, impuesto, periodo fiscal, base imponible, alícuota y tributo emitido. ¿Estamos bien? ¿Cuántos escenarios se nos ha presentado? Rolando, ¿estás en aula virtual? Sí, licenciada, presente. ¿Cuántos escenarios se nos ha presentado en ese escenario que se les ha remitido
del formulario con los libros fiscales. ¿Cuántos periodos existen? Si mal no recuerdo, son 6, licenciado. 6. Entonces aquí tendrían que estar los 6. No podemos decir por IVA, el general IVA es acá una sola fila por IVA. No, no. Es IVA, periodo fiscal enero, IVA, periodo fiscal marzo, IVA, periodo fiscal junio. Saben ustedes bien que el adeudo tributario se justifica por periodo fiscal. Por periodo fiscal, no es general. Es sumado todo el adeudo tributario del IVA, no es por impuesto, es por periodo fiscal. El control que se ejerce por parte de la administración tributaria a los impuestos, al menos si son de mensuales, es por periodo fiscal. Los anuales no hay problema, como es el IVA, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, fíjense el inciso C, cálculo del impuesto emitido. Para eso nos sirven los cuadritos que hemos hecho. En segundo año aprendemos a calcular. En quinto, para la auditoría, ya ok, ya sabemos, para el cuadrito ya lo he fraccionado. Ahora, ¿para qué nos sirve el cuadrito? Aquí está. Les estoy demostrando para qué sirve el cuadrito. Para el informe del fiscalizador. Están viendo ustedes que el primer cuadrito es base imponible. Segundo cuadrito, determinación de tributo emitido. Casi un copy-paste de lo que significa el anterior inciso B, solamente que estamos incorporando las columnas de alicota y la columna de tributo emitido. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ustedes me indican. ¿Está Alejandro Luna en aula virtual? Alejandro, ¿estás en aula virtual? Sí, licenciado, presente. Ya, ¿qué expongo en el inciso B del informe del fiscalizador y qué expongo en el inciso C? Dice la última clase, por motivos personales no pude ingresar a clase. No, pero te estoy preguntando de ahorita. Estamos explicando el informe del fiscalizador. Ahorita hemos visto 3 incisos. El A, que significa observaciones. El B, que significa ¿qué? ¿Qué exponemos? ¿Qué determinamos? Base. Imponible. Imponible. Y el C, Periodo fiscal. tributo omitido. Tributo omitido. ¿Estamos bien? Ok. ¿Sumaya Halcón está en aula virtual? Sí, licenciado, buenas noches. Explícame el inciso B y el inciso C del informe. Ya, en el inciso B se muestra lo que es el cuadro de la determinación de la base imponible, que tiene lo que es el impuesto, periodo fiscal y la base imponible. En el inciso C está el cálculo del impuesto omitido, que tiene el cuadro del impuesto, el periodo fiscal, base imponible, alícuota y tributo omitido. Ok. ¿Vamos bien? Melanie Chávez, ¿está en aula virtual? Melanie Chávez, ¿está en aula virtual? ¿No? Geraldine Chambi. ¿Tampoco? ¿Y por qué cuando llamo listas recién están? Esther Choque. Sí, Lice, buenas noches. Inciso B e inciso C del informe del fiscalizador. Está bien, licenciado. En el inciso B no, es para determinar la base imponible, donde están los 3 puntos, el impuesto, el periodo fiscal y la base imponible. Ok. En el inciso C es para determinar el tributo emitido, donde está el impuesto, periodo fiscal, base imponible, alícuota y tributo emitido. Ok. Gracias, Esther. Esther Choque, ¿no? Sí, Lice. Ok. A ver, lo que quiero que me entiendan ustedes es, no sé si se han dado cuenta ustedes, el cuadrito han determinado, han realizado el adeudo tributario y lo único que estamos haciendo es generar ahora el informe. Y este modelito de informe es el informe que realiza el fiscalizador, es cuando les dan a ustedes, como les he dado el escenario, esto analizame. ¿Y quién está determinando el adeudo tributario? Ustedes, ¿no es cierto?
en función del análisis que han hecho y en función de la información. Ahora bien, han generado el cuadro. Ahora, los que te tienen que preguntar ustedes es, ¿para qué sirve este cuadro que nos ha hecho ser el licenciado? Para esto. Este es el producto, desde el punto de vista de la auditoría fiscal. Este es el producto. Porque la auditoría fiscal no genera un dictamen, genera un informe. Y este informe que estamos faccionando es la base para generar la vista de cargo. Esta no es la vista de cargo. Este es el informe del fiscalizador que ha desarrollado una determinada fiscalización, ¿no? En función de la aplicación de las modalidades que existe para efectos de control, verificación y fiscalización por parte de la administración tributaria. A ver, Rolando, ¿estás en aula virtual? Sí, licenciado, presente. ¿Qué artículo le confiere las facultades a la administración tributaria para controlar, verificar y fiscalizar? Lolo. No me decepciones. No, aquí está anotado. Voluntario. El artículo 100, licenciado. 100 de la ley 2492. El 100 de la 24, eso no se olviden. Ese es el respaldo normativo. ¿Por qué genera modalidades de fiscalización a la administración tributaria? En función del 100. La norma le está dando potestad y facultad en función del 100. ¿Y por qué estamos haciendo estos cuadritos, estos escenarios? ¿Para qué fin? Para este fin. Entonces, ¿qué estamos dando cumplimiento? Auditoría tributaria fiscal desde el punto de vista de la administración tributaria. ¿Cuál es el producto? Aquí está, este es el producto. De tal manera que cuando vayan ustedes, y si es que alguno tiene la posibilidad de insertarse dentro del área de fiscalización, este es el modelo. Pero ya tienen noción, ya tienen las partes, cómo puedo presentar mi informe. Tal vez no sea de manera pulcra la primera vez, pero ya tienen noción cómo está constituido un modelo de informe desde el punto de vista del fiscalizador, y esta partecita la vamos a cerrar aplicando lo que es la vista de cargo para que ustedes también conozcan aquello, ¿no? Bien, vamos avanzando. ¿Me están anotando? ¿Me están tomando apuntes o me están fotografiando ahora que tienen potestad de fotografiar? Si están fotografiando, lean. Porque normalmente fotografían y queden solamente el celular es el que lee, ¿no? No el estudiante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, fíjense qué tan importantes son esas columnas que vamos faccionando en el cuadro del adeudo tributario. Impuesto, periodo fiscal, base imponible, alicota, hasta determinar qué, tributo omitido. Y a partir del tributo omitido vamos a incorporar los accesorios. ¿Cuáles son los accesorios de una vez determinado el tributo omitido? Mantenimiento de valor, interés. Adicionalmente la sanción. Y si he encontrado yo incumplimiento de deberes formales, en cada uno de esos aspectos se va labrando un acta de infracción. Por eso que es muy aparte dentro del cuadro de adeudo tributario el sumar las sanciones por incumplimiento de deberes formales. No forma parte dentro del cuadro del adeudo tributario la sanción por incumplimiento de deberes formales. Bien, entonces, ¿me han entendido? ¿Está entendida esta parte o hay alguna duda? ¿Está entendida esta parte o hay alguna duda? ¿Ah? Paula Mamani está en aula virtual. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué título lleva el parágrafo 2 de este informe? El inciso B. No, el parágrafo 2 romano.
¿Qué título lleva esta parte del parágrafo 2, Romanos, donde está insertado el inciso A, el inciso B y el inciso C? ¿Has copiado? Sí he copiado, pero el 4. Voluntario. Determinación de Determinación de impuestos, licenciado. Determinación de impuestos. ¿Se dan cuenta? Parágrafo 2 del informe del fiscalizador, determinación del impuesto. ¿Qué es determinación? Desde el punto de vista del área de fiscalización se está determinando que el impuesto emitido por parte del sujeto pasivo en función de una aplicación de modalidad de fiscalización. ¿Sí? Entonces, por eso les decía yo, no es solamente ver, me están copiando, por eso que estoy sacando el resumen de acá. Si no, les hubiera dado el modelito y hagan. Estamos explicando parte por parte el contenido de cada uno de los acápites del informe del fiscalizador. Sigamos avanzando. Una vez que hemos determinado el inciso, determinación del impuesto, fíjense, estamos llegando al inciso C y hemos determinado el tributo emitido. Ya en su cabecita estarán esperando. ¿Y cuál es el siguiente paso ahora? El parágrafo 3, cumplimiento de deberes formales. Entonces se me anotan, por eso les he dicho bolígrafo, cuaderno y todo lo que estamos haciendo para tomar nota, ¿no? Parágrafo 3, cumplimiento de deberes formales. Si ha existido alguna situación en la verificación o en la aplicación de los escenarios de fiscalización, acá tengo que detallar yo, ¿sí? Primero, el labrado del acta de infracción. Segundo, ¿cuál ha sido el incumplimiento de deber formal? Normalmente en este tipo de situaciones es que incumple el sujeto pasivo el de no proporcionar información a la administración tributaria. Y ahí quiero que investiguen ustedes en qué es resolución normativa de directorio, incumplimiento de deberes formales. ¿En qué? En la 10.33.16, licenciado. En el anexo. Búsquenme en qué numeral exhibe la sanción cuando el sujeto pasivo no cumple con el deber de la solicitud por parte de la administración tributaria de la información requerida. Entonces es ahí donde el fiscalizador labra el acta de infracción porque el sujeto pasivo ha incumplido con la entrega de información. ¿Sí? Y es ahí donde posteriormente renace el problema, ¿no? Que se determina por parte del fiscalizador y recién el sujeto pasivo, alegando en instancia legal, quiere remitir esa información cuando no ha dado cumplimiento a lo solicitado inicialmente. Entonces, en este parágrafo 3, cumplimiento de deberes formales, es el detalle de las observaciones por incumplimiento a deberes formales que se ha ido viendo en el transcurso de la fisca. Una sería esa, ¿no? El no haber entregado la información solicitada. 2, de que se han verificado declaraciones juradas y hay algunas que se han presentado fuera de fecha de tiempo, en las cuales el sujeto pasivo no ha pagado la sanción. ¿Sí? Entonces, todas esas observaciones vamos llenando en el parágrafo 3. De los 3 escenarios que hemos visto, ninguna creo que tiene, o creo que sí, en el relevamiento de información entre formulario y declaraciones juradas, ¿no es cierto? O libros fiscales, mejor dicho, hay incumplimiento de deberes formales. No ha presentado la declaración jurada y no ha pagado. Entonces, aquí es donde voy a llenar. Por eso que lo que no quiero es ponerles ahí la redacción y ustedes mecánicamente me copian la redacción y solamente ustedes tienen que redactar como preprofesionales que ya son, estando en última instancia, en el último año de la carrera, ustedes tienen que redactar. Y eso prevalece para aplicar todo el conocimiento durante esos 5 años que han estado en la universidad. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien?
¿Están asustaditos? Lourdes Ticona está en aula virtual. Lourdes Ticona. ¿No está? Sí, licenciado, buenas noches. Lourdes, ¿para qué sirve el parágrafo 3 del informe del fiscalizador? Para dar el conocimiento del cumplimiento de los deberes formales, que es por ¿Qué vas a la... exponer? ¿Qué vas a redactar ahí? ¿Qué vas a redactar ahí? Sí, hubo un incumplimiento por un deber formal que está por la 103316. Estamos bien. Sí hubo un incumplimiento. Por eso que cuando estén haciendo los escenarios, tienen que ser analíticos, ¿no? Rolando ya me ha hecho una consulta respecto a una resolución en función de la aplicación de inicio de la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, ¿no? De los formularios 200 del escenario de contrastación entre libro de compras y ventas con los formularios. ¿Cuál resolución era, Rolando? Mira, lo tengo aquí, licenciado, un segundo. Anótense esa resolución y léanla. Era, licenciado, la resolución normativa del directorio 103311. 103311. Ok, esa resolución, por curiosos, vayan al portal, léanla y verifiquen si la han utilizado y han aplicado. Si no la han aplicado, error en la determinación del adeudo tributario. Entonces, ¿eso qué quiere decir? A veces el contador o el profesional que no está actualizado en ese acápite genera ese tipo de errores en lo que significa el informe, ¿no? Entonces, verifican ustedes la resolución 10 en aplicación a algunos periodos fiscales del escenario presentado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Bien. Parágrafo cuarto. Esto me van a copiar. Determinación de la deuda tributaria. 3 minutos para copiarme. No me sirve fotografía, muchachos. No me sirve. Acuérdense de mí. Van a tener que después nuevamente copiar. En aplicación del artículo 47 de la ley 2492, se determina una deuda tributaria. Aquí hay una observación que tienen que modificar ustedes. Se determina una deuda tributaria sobre base cierta de OFBs, numeral, literal, por concepto de impuesto metido IVA. Mantenimiento de valor, intereses, sanción por la conducta preliminar, ¿al 100 o al 60%? Al 60%. El No, 60%. pero muchachos, si es un periodo fiscal anterior donde prevalecía el artículo 47 anterior y que ha sido modificada por la ley 812, tendríamos que abogar la admisión, los fiscalizadores. No, es que en ese periodo fiscal estaba vigente la otra norma, porque a partir de la ley 812, de ahí para adelante. Pero ¿saben qué? De acuerdo a lo indicado por norma tributaria, se incentiva a la norma benigna para el sujeto pasivo. En este caso, ¿qué es preponderante? ¿Aplicar la norma para ese periodo o aplicar la norma vigente en la actualidad? Entonces analizamos. Anteriormente se aplicaba el 100% del tributo emitido actualizado y ahora se aplica el 60%. Entonces, ¿cuál es la norma benigna? El 60%. Entonces, esa partecita me cambia, ¿no? Un minuto o 2 minutos para que me copien. Y de ahí analizamos esto que dice liquidación de la deuda tributaria. ¿Ok?
¿Ya me he copiado? ¿Ya está copiado? Manitos con el pulgar arriba. Lisette, Sarcón, Chambi, Maldonado. Ok, entonces, ¿para qué me sirve eso? Tiene el siguiente objetivo. En el parágrafo cuarto ya determinamos la deuda tributaria. Ese cuadrito que les he dicho, generen ahora el cálculo y la determinación, ese cuadrito vamos a incorporar en el parágrafo cuarto. Y fíjense la introductoria para hacer un copy-paste del Excel a esta hoja Word, en aplicación del artículo 47 de la ley 2492. ¿Alguien tiene el 2492? ¿Qué me dice el 2492 o el artículo 47? ¿Qué me dice el 47? ¿Tiene su normativa o no? Sí, licenciado. ¿Y los demás? ¿Solamente Rolando? Sí, 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 licenciado. Ok. Sí, licenciado, estoy buscando. Componentes de la deuda tributaria, 47. ¿Se acuerdan que hemos visto en anteriores clases los componentes, no es cierto? La formulita de la deuda tributaria, la formulita del mantenimiento de valor, la formulita del interés. Entonces, a eso denominamos los componentes de la deuda tributaria especificados en el 47. Y cuando la administración tributaria en el parágrafo cuarto indica en aplicación del artículo 47, es decir, en aplicación de los componentes para generar y determinar deuda tributaria, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 2492, actual Código Tributario en vigencia, se determinó, fíjense esa palabrita, determinó una deuda tributaria sobre base cierta. ¿Se dan cuenta? Si hubiera sido sobre base presunta sin información, especificábamos ahí sobre base presunta. De UFBs, la norma nos indica, y está en el 47, que la deuda tributaria tiene que ser expresada en UFBs, unidades de fomento a la vivienda, tanto numeral como literal, ¿no? 00 sobre 100, si hubiese centavos, unidades de fomento a la vivienda. Ahora lo voy a expresar en mi redacción a bolivianos. Equivalente a bolivianos, numeral, literal, por concepto de impuesto omitido. Y ahí les he dejado IVA porque puede haber otras obligaciones tributarias. IVA, IT, IUE, RCIVA, ¿no? Mantenimiento de valor, intereses, sanción por la conducta preliminar al 60%, y aquí hay que aclarar, al 60% del tributo omitido actualizado. Y multa por incumplimiento de deberes formales, de acuerdo al siguiente detalle. Ok, fíjense en mi introducción. O sea, este informe lo estoy pasando al jefe del área de fiscalización y lo que le interesa es cuánto se ha determinado. Y es esto. ¿Se dan cuenta? Voy a hacer un copy-paste ¿de qué? De mi cálculo. Tributo omitido en bolivianos y lo voy a reexpresar en UFBs. Tributo omitido en UFBs y voy a calcular mantenimiento de valor. Tributo omitido actualizado en UFBs. Voy a calcular interés al 4%, interés al 6%, interés al 10%, donde voy a obtener una columna total interés. La sanción, total deuda tributaria en UFBs y lo voy a expresar en bolivianos a la fecha de pago de la deuda tributaria o a la fecha del informe del fiscalizador. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces aquí tiene que ir el cuadrito que ustedes han hecho, ¿sí? El cuadrito que ustedes han hecho. Para eso sirve lo que hemos aplicado el 47, ¿no?
y el 156 respecto a reducción de sanciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Licenciado, Sí. en caso de que hubiera más de un impuesto, Sí. ¿se debe hacer el acumulado de todo o por separado tiene que ser el cuadro? No, aquí me falta todavía lo que hemos visto anteriormente, ¿no ve? En la determinación de la base imponible tengo que incorporar el impuesto periodo fiscal. Si tienes IVA por enero 2024, esta filita será IVA 2024. Pero tengo IVA marzo 2024, entonces otra filita IVA marzo, porque se controla, ya saben ustedes, por periodo fiscal. Y una vez que hayas colocado unas 6 o 7 filas, por debajo va el total, pero prevalece tener ese detalle en el cuadro de adeudo tributario. Veamos lo siguiente, aquí se van a dar cuenta. Entonces, aquí vamos a plasmar el cuadrito determinado de adeudo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien está con su micrófono apagado? A ver. No. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Alexander Balda está en aula virtual. No. ¿Quién más? Voluntario a voluntario. Stephanie Ibáñez está en aula virtual. Buenas noches, Luis. Sí. Ok, Stephanie, a ver, ¿qué me indica el artículo 47 de la 2492? Estamos aplicando el parágrafo 4 del informe. ¿No lo quieres hablar? Voluntario, voluntario. ¿Qué ha pasado, Stephanie? Yo, licenciado. A ver, vamos. ¿Qué me indica el 47? El artículo 47 indica los componentes de la deuda tributaria, el cálculo de la deuda tributaria. Ok. Y aquí un poco quiero observarles porque, fíjense, por eso yo intensifico la parte de la normativa. Porque en mi informe estoy colocando de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 47. Pero el 47, ¿qué dice? La aplicación de los componentes para la determinación de la deuda tributaria. Pero si lo voy a hacer mecánicamente, porque así es el modelito del informe y no sé qué significa el 47, ¿cómo estoy determinando o cómo estoy generando mi informe? ¿Qué es la base en función del conocimiento obtenido? Entonces, analícenme bien para efectos de preparar los 3 informes de los 3 escenarios. ¿Qué me falta? Analizar con ustedes el cuadrito que hemos hecho de cada uno de los escenarios. No piensen que les voy a dejar a libre albedrío. Vamos a analizar los cuadritos de los 3 escenarios. Bien. Estamos Licenciado, a lo que yo estoy viendo ahorita en el artículo, por cada, hay de diferentes años sus periodos fiscales de mora. Claro, por ejemplo, hay uno de claro. que me está llamando la atención, es de intereses de la deuda tributaria a partir del 8º año de mora. Y tiene una fórmula.
No. Un poco bien larga. No. Es como que agarras la fórmula del interés, ¿no es cierto? Ya. Sí. Ya. A esa fórmula del interés en función hasta los 4 años vas a aplicar el 4%. Ya. Aplicas la fórmula del 4%. Haces una sumatoria y aplicas la misma fórmula, pero a partir de qué cantidad de días, a partir del 4.º año, ¿hasta qué año? Hasta el 8.º año, ¿no? Para aplicar el 6%, y a partir del 8.º año adelante, el 10%. Es como que haces una sumatoria de las 3 fórmulas en las cuales hemos aplicado la primera el 4%, la segunda el 6% y la tercera el 10%. No te preocupes, lo que vamos a hacer es revisar con ustedes, en función de lo que han realizado, vamos a ir llenando ese cuadrito conmigo, ¿ok? Está bien, licenciado, gracias. Ahora bien, en su cuadro, les decía yo, 5 escenarios se presentan. Analizaremos este ejemplo para que se den cuenta. Tributo emitido, 74.422, y hemos llegado a un adeudo de 475.000. Se muere el sujeto pasivo, ¿no es cierto? Y en este primer escenario, en el cual ustedes van a generar el cuadrito, siempre con la sanción del 60% del tributo emitido actualizado. ¿Sí? 60%. ¿Sí? De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 156. Ese sería el primer escenario. Fíjense solamente en esta columna, la sanción y el total deuda tributario, ¿cómo varía? ¿Cuál sería el segundo escenario? Aplicando la reducción del 80% antes de la notificación con la resolución determinativa, y solamente es el 20 del 60. El 20% del 60% de la sanción. De 36.571 que me representa el 60, aplico el 20, y el 20% es 7.314. ¿Sí? Entonces, estoy dando fe de lo que indica el 156 respecto a reducción de sanciones. Antes de ser notificado el sujeto pasivo con la resolución determinativa, y si paga, se reduce el 80% de la sanción. ¿Eso qué quiere decir? El 20 del 60. Porque este importe, que es el 60, viene a ser el 100%. ¿Sí? Viene a ser el 100% para calcular la reducción de sanciones. ¿Estamos bien? Tercer escenario. Reducción del 60% antes de la notificación con un recurso de alzada. Entonces, la sanción es el 40% del 60, 14.628. Este era el 20, este es el 40. Y fíjense cómo se va modificando el total deuda tributaria. 475.000 hasta las últimas consecuencias es ese importe. La primera instancia en la cual se quiera verificar es hasta antes de la resolución determinativa. Si no tengo información que me pueda defender legalmente, voy a pagar esta sanción. Pero quiero seguir, y fíjense cómo va creciendo, es una bola de nieve. Cuarto escenario. Hasta antes de la notificación con el recurso jerárquico, me reduce en un 40% y la sanción es el 60%. ¿Sí? 60% del 60 me da 21.942. El 60% del 60, ¿no? 21.942. Y el último escenario. Fíjense, 3, 4, 5 escenarios. Hasta el día 20 de notificada con la vista de cargo. No tengo sanción. ¿Qué les recomendarían al sujeto pasivo ustedes? ¿Qué les recomendarían al sujeto pasivo? Que pague hasta el 20, Lick. Que pague hasta 20, pero ya, yo soy el dueño de la empresa y te digo, pero Rolando, ¿por qué quieres que pague? ¿Qué me respondes? Una vez que hemos revisado sus documentos, entonces no hay de otra que, o sea, la razón tiene lo que es el impuestos, entonces no hay de otra que cancelar lo que es
hasta antes del 20, hasta antes de la fecha del 20. Yo ok, soy el jefe, pero ¿por qué tiene la razón Rolando Impuestos? Porque su anterior contador ha omitido lo que es en este caso presentar sus declaraciones juradas dentro del plazo establecido. Muchachos, tienen que fijarse y asesorar muy bien. ¿Por qué? Porque le tengo que hacer entender al dueño de la empresa, no hay información de respaldo. ¿Cómo nos vamos a defender legalmente si tenemos que remitir? Si queremos un recurso de alzada, ¿qué me indica? Que tenga la sustentación debida, ¿para qué? Para dar de baja lo observado por la administración tributaria. Y si no tengo papeles, ¿cómo me voy a defender? Es lo que dice Rolando, el contador se lo ha llevado. Entonces, ahí es donde hay que hacerle entender, ¿sabe qué? No hay papeles, legalmente no nos vamos a poder defender. Esta bolita, que significa 328,000 a la fecha pagar, va a ir creciendo. Y fíjense cómo ha ido creciendo, ¿no? 328,000, 348,000, 368,000, 387,000, hasta llegar a los 475,000. Entonces, el asesor tributario, el profesional, es el que tiene que saber exponer estos 5 escenarios para hacerle entender a quién, al sujeto pasivo, de que en cada una de esas instancias, esa bolita de nieve que al principio no me sanciona, se puede convertir en una bolita más grande. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Se han quedado estupefactos? Esto es lo que les decía yo. Esto les voy a mandar en un taller para que ustedes me analicen los 5 escenarios y me redacten por qué. ¿Cuál es la redacción? Esto, la situación tributaria, ¿no? En aplicación de la 156. Fíjense, el primero es hasta las últimas consecuencias. Lo segundo, antes de la resolución determinativa, solamente pago el 20% de la sanción. Antes del recurso de alzada, el 40%. Antes del recurso jerárquico, el 60%. Y hasta el día 20 de notificada la vista de cargo, 0. Entonces, son 5 escenarios que se presentan. Y fíjense, si van con este papelito y le explican, les va a entender. Pero si van como Rolando, digamos, y sin papelitos, le dicen hay que pagar porque hay que pagar, no va a entender. No va a entender. Entonces, ahí un poco que el conocimiento que obtengo y que tengo para efectos de asesorar, si no entiende el sujeto pasivo o el dueño, ¿cómo voy a quedar? Frustrado, ¿no es cierto? No he podido convencer en función de mis conocimientos de que pague en primera instancia y vamos a malgastar dinero. Aquí lo quiero ver al contribuyente. Aquí lo quiero ver, ¿no? Pero así es la situación que se ve en la realidad. Bien, es aburrido, ¿no? Antes de que nos vayamos. No deberían responderme los que no me han respondido, ¿no ve? $28.05. Sumaya Halcón. Presente, licenciado. Joseph Halcón. Presente, licenciado. Jesús Alemán. Presente, licenciado. Lisette Alvarado. Presente, licenciado. Iván Arce. Presente, licenciado. Graciela Blanco. Presente, licenciado. Antonio Catari. Presente, licenciado. Micaela Chambi.